Bueno, buenas noches, mis queridos compañeros. Como saben que tenemos la pendiente la exposición del martes sobre la audiencia inicial, quise darle como otro enfoque a la exposición. Me apoyé en el documento que ya estaba listo, pero la verdad es que estas intervenciones, tanto del juez como de las partes, como de todos los intervinientes, son fáciles de leer. La idea es que tengamos claridad sobre las etapas que se van realizando dentro de la audiencia. Entonces, empezamos por hablar sobre la audiencia inicial y aquí hay como unos tips que debemos tener en cuenta de frente a la realización de la audiencia inicial, ¿verdad? Estos tips, como esto no es una audiencia real, estos tips nos van a servir para tener mayor claridad al momento de realizar la exposición sobre la misma audiencia inicial. Entonces, empecemos por señalar que cuando hablamos de audiencia inicial, cuando ya el juez nos fija fecha y hora para realizarla, o sea, ¿por qué hago esta precisión? Porque para que haya una audiencia inicial, ya el juez debió haber proferido un auto, ¿verdad? Fijando la fecha y hora para realizar dicha audiencia inicial. Entonces, debemos tener claro que antes de que se profiriera ese auto que fija la fecha y hora de la audiencia, ha habido un trámite procesal anterior dentro del proceso. ¿Cuál es este trámite? Específicamente la admisión de la demanda, que eso fue una exposición que ya hicimos. Debió haber contestado la demanda, la parte demandante, ¿verdad? Vamos a escribir aquí, la parte demandante, que también fue una exposición que ya realizamos, la contestación de la demanda. Y en general son muchos los actos procesales sobre los cuales ya se señala fecha y hora de audiencia inicial y se han realizado en distintas etapas. Nosotros como abogados ya conocemos el proceso, conocemos las pruebas solicitadas de la parte demandada, conocemos nuestras propias pruebas, conocemos qué testimonio solicitamos. Entonces, cuando se nos fija fecha y hora de audiencia inicial, es claro que ya conocemos sobre todas esas situaciones procesales. ¿Cómo debemos prepararnos para la audiencia o más bien para la exposición que tenemos el martes? Es claro que cuando se fija fecha de audiencia inicial, como abogados debemos unos días antes retomar la demanda, o sea, el día de mañana lunes, debemos leer nuevamente todos los hechos, todas las pretensiones, para tener claridad sobre toda la exposición. Debemos revisar qué pruebas documentales allegamos, empezar a revisar las cosas que existen en esas pruebas documentales a nuestro favor y que puedan ser objeto de alguna pregunta a la parte demandada. Debemos revisar también la contestación de la parte demandada y ver qué está aportando para tener claro en el día de la audiencia. Bueno, aquí está como la presentación del juez, que es el juez señor, que es el señor juez Gustavo Padilla, que es el juez primero civil de Circuito Montería. Bueno, eso lo tenemos claro, creo que con suficiencia. Aquí el juez realiza la primera intervención y al finalizar le concede la palabra a al Escatia para que se presente. Aquí al ladito les puse como un consejo, como un tip, que, algo que frecuentemente hacen los abogados cuando se solicita un interrogatorio de parte, con el fin de lograr una confesión ficta o presunta, en el caso de que la parte demandada no asista a la audiencia. Entonces aquí está, le pegan una leidita, simplemente si solicitamos el interrogatorio de parte y nosotros de pronto creemos que la parte demandada no va a asistir a la audiencia, el día antes allegamos un sobre cerrado con unas preguntas asertivas. ¿Qué son preguntas asertivas? Preguntas que se deben responder sí o no. Entonces, como la parte demandante no asiste, si la parte demandante no asiste a la audiencia, nosotros le pedimos al juez que abra el sobre y califique las preguntas y dé por sentado ciertos hechos susceptibles de prueba o confesión. Entonces vamos a suponer que en ese sobre que allegamos el día antes de la audiencia, redactamos una pregunta que dice, señor Luis Pablo, ¿estaba usted viviendo en la casa en diciembre del año 2015, que era la fecha que ya estaba la escatia? ¿Qué tiene que responder él ahí? Sí o no, ¿verdad? Pero como él no asistió, lo que logramos con eso, con ese sobre, es que al momento de pedirle al juez que la abra, que abra el sobre y califique las preguntas, lo que logramos con eso es una confesión ficta o presunta. Aquí está, bueno, a eso le echan cabeza y le pegan una liguita con cuidadito. Eso no es necesario una exposición, pero es bueno
tener claridad sobre eso. Bueno, aquí empieza entonces la intervención al escatia, se presenta el apoderado. Bueno, todo este tema de las partes o de los intervinientes tienen un sustento normativo dentro del artículo 372 que nos habla sobre la audiencia inicial, ¿verdad? Y ahí nos dice que además de las partes a la audiencia deberán concurrir sus apoderados, así como está aquí. Aquí está el apoderado de Alescatia, que es Germán Camilo Bula Montiel, o sea, mi persona, y también está Julio César Burgos Polo, que es el curador ad litem, en representación de Luis Pablo Otero, que nunca compareció al despacho luego de que se realizó el emplazamiento. Bueno, se presentaron. Aquí el juez continúa su intervención y dice, se les advierte a las partes que esta audiencia está siendo grabada. Bueno, eso no importa. Una vez identificadas las partes y continuando con la evidencia inicial, vemos que no se presentaron excepciones previas por parte del demandado. Entonces, se resolverán las excepciones de mérito en la respectiva sentencia. Dando inicio, bueno, aquí en esta parte vemos que nos hablan sobre las excepciones previas. Esto lo dejamos aquí y lo explicamos aquí al ladito ahora. Y el juez continúa diciendo, dándole inicio a la audiencia, se hace necesario manifestar a los señores que se daría inicio a la conciliación, pero teniendo en cuenta que no se encuentra presente el demandado, es decir, el señor Luis Otero, y que la conciliación es inter partes, pues entonces se da por fracasada y se termina esa etapa procesal y continuamos con la siguiente etapa. Entonces aquí nos habló de dos cosas, ¿verdad? De las excepciones previas y de la conciliación. Entonces aquí vamos a explicarlo para que ustedes se lo aprendan y sepamos exponer bien. Como abogados debemos manifestarle a nuestro cliente que dentro de la audiencia el primer tema que se abordará es la conciliación. Claro que no todos los procesos son objeto de la misma y más aún cuando una de las partes está representada por curador ad litem. Este es el caso de Luis Pablo y es el caso del señor Julio César Burgos, que es el curador, pues es imposible realizar con él la conciliación. O sea, con el señor Julio César Burgos Polo, que es el curador ad litem, no se puede realizar la conciliación. Pero en los casos que son conciliables es importante indicarle a la parte que representamos la importancia de saber conciliar. Bueno, seguimos. Luego de la conciliación, el juez resolverá las excepciones previas que se hayan presentado. Bueno, aquí, dentro del desarrollo de esta audiencia, está de otra forma. Acá primero se está resolviendo las excepciones previas y después se aborda la conciliación. Claro que aquí el juez advierte, ¿verdad?, que se daría inicio con la conciliación. Entonces, no importa el orden. Está abordando de todas maneras las dos etapas. Luego de la conciliación, el juez resolverá las excepciones previas que se hayan presentado. El juez debe resolver las excepciones previas antes de fijar fecha para la audiencia inicial, cuando éstas no requieran práctica de pruebas. Por si la doctora nos pregunta, tengamos claro, se deben resolver antes de la audiencia inicial, siempre y cuando no requieran práctica de pruebas. Pero cuando estas excepciones previas conllevan a que se pida una práctica de pruebas, entonces el juez fija fecha para la audiencia inicial, decreta pruebas y resuelve las excepciones previas, que son las que atacan la forma del proceso. O sea, si se hubiesen presentado de parte del señor Julio César Burgos, que es el curador ad litem, las excepciones previas, en esta etapa era el momento para haberlas practicado, porque si llegaban a esta etapa quiere decir que requerían pruebas. Entonces se decretaban las pruebas, se resolvían las excepciones previas y continuaba el proceso, ¿verdad? Cuando no se proponen excepciones previas, que es nuestro caso, el juez solo dirá que no se le da trámite a resolverlas, pues porque sencillamente no se han presentado, ¿verdad? Aquí está, y es lo que dice el juez, mire, una vez identificada la parte y continuando con la audiencia inicial, vemos que no se presentaron excepciones previas por parte del demandado, entonces se resolverán las excepciones de mérito en la respectiva sentencia. Esto está explicado aquí. Después que se termina esa etapa de conciliación y no se pudo conciliar, o sea, esta etapa que está acá abajo, continúa la audiencia. Si se concilia, lógicamente se acaba el proceso. Si hay excepciones previas con práctica de pruebas, entonces el juez decreta, practica y la resuelve. Si no hay excepciones, pues simplemente continúa con el interrogatorio de parte, que se debe realizar de manera oficiosa, ¿verdad?
Entonces, este interrogatorio de parte de que nos habla aquí es lo que ya empieza a hacer el juez aquí, miren. Entonces, a continuación, procedemos a practicar el interrogatorio de la señora Lescatia Ayala, que es una parte, y el señor Luis Pablo Otero es la otra parte. Ella le responde. Bueno, sobre este interrogatorio es importante haberle informado a nuestro representante, o sea, a Lescatia, que en alguna etapa del proceso el juez la iba a interrogar sobre los hechos concernientes a las situaciones que dieron origen al proceso. Las preguntas que realice el juez no las podemos objetar, ¿verdad? Tengamos claro eso, que como abogados no vamos a estar pendientes de qué pregunta le va a hacer el juez a Lescatia para nosotros objetársela. No las podemos objetar, pero las preguntas que realice la contraparte, o sea, el señor jurador ad litem o el abogado de confianza que haya nombrado a Luis Pablo, en el caso de que él hubiese aparecido, sí las podemos objetar. Bueno, aquí continúa el juez haciéndole preguntas a Lescatia, ella va respondiendo, esto lo podemos leer, eso no tiene ningún problema, y lo debemos estudiar antes de la exposición, ¿verdad? Aquí finaliza la intervención de Lescatia en lo concerniente a las preguntas que le está realizando el juez. Una vez termina el interrogatorio de la parte demandante, si el demandado solicitó el interrogatorio de parte al demandante, inmediatamente el juez le dará la palabra para interrogar. Recordemos que el juez, esto es claro, si ella nos pregunta, ¿el juez puede hacerle careo? Claro que sí, el juez tiene la facultad de hacer careo entre las partes. ¿Qué es careo? Que se que es ponerlo frente a frente y confrontar sus versiones sobre los hechos. De Luis Pablo, en el caso que hubiese aparecido, y de Alescati, ¿verdad? En esta parte, cuando ya el juez le hizo la última pregunta, que fue esta, luego de eso le dice al demandado, bueno, al representante del demandado, señor abogado, si usted desea hacer alguna pregunta, puede intervenir. Y efectivamente, eh, mentiras. Eso es aquí. Él le preguntó, fue aquí, en esta parte de aquí. Aquí está. Aquí está. A continuación, le concedemos el uso de la palabra al señor curador ad litem, para que si bien lo desea, le haga preguntas. Y efectivamente, el curador ad litem le hace dos preguntas, dos o tres preguntas a Lescatia. Bueno, cuando ya no hay más preguntas, ni por parte del abogado de Lescatia, ni por parte del curador ad litem, continúa el juez. Y dice, no habiendo más preguntas por parte del curador ad litem, se da por terminado el interrogatorio de la señora Lescatia Ayala Morillo. A continuación, se procede entonces a fijar el litigio. Esta fijación del litigio la vamos a explicar acá. Hay una etapa en la que el juez le indica a las partes de qué hechos se dan por ciertos y determina el objeto del litigio y establece cuáles son los hechos que se encuentran demostrados. Lo común es que el demandante señale, me atengo a los hechos y a las pretensiones. Esto es lo que responde el demandante cuando el juez le pregunta sobre la fijación del litigio. Y el demandante normalmente dice, me atengo a lo contestado en la demanda. Y así no debe ser. Y vamos a explicarle el por qué. Debemos decirle al juez, con base en la contestación del demandante, qué hechos se encuentran probados. Por ejemplo, el hecho 2 de nuestra demanda, que habla sobre la existencia del contrato de compraventa celebrado entre Lescatia y José Antonio. Si el demandado, por ejemplo, nosotros aportamos la copia como prueba de ese contrato y en la contestación de la demanda el abogado dijo, hombre, me consta que existe el contrato. Entonces, si el demandado contestó que sí le consta que existe el contrato, debemos decirle al juez que dé por probado ese hecho 2, o sea, la existencia del contrato de compraventa. ¿Con qué fin? Con el fin de que el juez vaya excluyendo esas situaciones y pueda fijar el objeto del litigio, o sea, qué se va a probar. ¿Me entiendes? ¿Para qué vamos a entrar a debatir si realmente se firmó un contrato o no, si nosotros ya lo presentamos y el demandado, bueno, más bien el apoderador demandado dijo, hombre, si es verdad que ese contrato existe, entonces ¿para qué vamos a entrar a debatir eso en la audiencia o dentro del proceso? No, ¿para qué? Si eso ya se da por demostrado y listo, ¿verdad? Entonces aquí el juez procede a hacer la fijación del litigio y es en esta parte cuando él interviene. Eh, bueno, aquí está, esto es lo que contesta el apoderado, esto es lo que contesta el apoderado y listo, ¿verdad? Bueno, hasta este momento
procede el despacho a hacer el saneamiento correspondiente, por lo que se le concede el uso de la palabra a los señores apoderados para que manifiesten o precisen si hasta este momento existe una nulidad procesal. Esto es lo que se denomina el saneamiento del proceso, ¿verdad? O el control de legalidad. Después que se termina el interrogatorio de parte, que fue cuando se interrogó a la Escatia, el juez realiza otra etapa llamada control de legalidad, en la cual revisará todo el proceso y observará si existe alguna causal de nulidad o alguna situación que deba ser saneada dentro del proceso. Luego que él revisa, vamos a corregir aquí, le dice al apoderado de la parte demandada y al apoderado de la parte demandante que manifieste si encuentran algún vicio. Si los abogados consideran que no los hay, le debe manifestar al señor juez lo siguiente: no señor, no encuentro ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento. Si la hay y no se manifiesta por parte de los abogados en ese momento, esa situación se convalida y no puede ser alegada por las partes. O sea, lo que no se diga en ese momento, de malas, ya quedó así. De esto nos habla el numeral octavo del artículo 372. Bueno, aquí está lo que le responde el apoderado del escate y lo que responde el curador al ítem, ¿verdad? Entonces, una vez termina el interrogatorio de parte y el control de legalidad, que es lo que acabamos de explicar, el juez, si no existen más pruebas que practicar, como por ejemplo no se pidieron testimoniales, sino solo documentales, el juez debe dictar sentencia en la audiencia inicial inmediatamente. Pero si hay más pruebas que practicar, ejemplo, entran testimoniales, entra la inspección judicial, exhibición de documentos, el juez debe fijar fecha y hora para la práctica de la audiencia del 373, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. O sea, normalmente, hasta este punto en el que estamos aquí, llegaría la audiencia inicial, siempre y cuando no existan más pruebas que practicar, ¿verdad? Aquí vamos a explicar por qué no llega hasta aquí. Más adelante explicaremos por qué esta audiencia de nosotros no llega hasta aquí y por qué se continúan practicando más pruebas, ¿verdad? Aquí continúa la intervención. A continuación damos inicio entonces a la etapa probatoria y en relación a los hechos y pretensiones que se relacionan serán objeto de prueba. Bueno, entonces aquí explicamos por qué nosotros continuamos con la audiencia y no la terminamos en este punto como dice aquí. Pero, por regla general, el juez, de ser posible, recibe de forma inmediata los testimonios, el informe del perito y luego de ello dicta el fallo correspondiente. Esto de resolver todo en esta audiencia, así como estamos haciendo nosotros en este ejemplo, está establecido en el artículo 373 en el numeral 10, que nos señala: cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio, a petición de parte, decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento. En este evento, vamos a un espacio aquí, en este evento, en esa única audiencia se proferirá la sentencia de conformidad con las reglas previstas en el numeral quinto del referido artículo 373. Vamos a dar espacios acá abajo. Bueno, por eso habíamos dicho que por regla general, arriba, lo que habíamos expuesto arriba, el juez, en el auto que fija fecha y hora para audiencia inicial, decreta las pruebas. O sea, el juez, en el mismo auto que fijó la fecha para realizar la audiencia inicial, en ese mismo auto dijo: en esa misma audiencia decreto tales pruebas. ¿Ya? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de esta audiencia? Que se practiquen las pruebas. ¿Ya? Entonces, si el juez no decreta pruebas en el auto que fija fecha para la audiencia inicial, las debe decretar en la audiencia inicial y allí fijará fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, ¿cuándo se realiza audiencia de instrucción y juzgamiento? Cuando el juez no decretó las pruebas en el auto que fijaba fecha para la audiencia inicial. Eso está supremamente claro hasta ahí. ¿Ya? Bueno, aquí sigue la intervención del juez, aquí llama a los testigos, Bueno, aquí seguimos explicando. Los jueces, por regla general, en el mismo auto que fija, y les sigo confirmando lo que les estaba diciendo, en el mismo auto que fija fecha y hora de audiencia inicial, también decretan pruebas
como señala el artículo 372 en el numeral 10 que les acabo de leer, en el que señala que habrá una etapa de decreto y práctica de pruebas. Entonces, una vez tengamos certeza de la fecha de audiencia, debemos hacer comparecer a nuestros testigos a la misma. ¿Quiénes son nuestros testigos? El vigilante del barrio y el señor Germán Elías González. Sobre estos testigos es importante señalar que previo a la audiencia debemos hablar con ellos para que tengan claridad de qué van a hacer en la audiencia. Pues muchas veces ese día llegan testigos perdidos que no saben ni siquiera cuál es la finalidad del testimonio. A su vez, como abogados debemos conocer qué es lo que el testigo conoce para poder centrarlo en lo que es realmente importante en el proceso. O sea, esto no quiere decir que nos vamos a reunir con el testigo para decirle qué debe decir o qué va a responder. No, simplemente debemos indicarle cuál es la finalidad de que él rinda testimonio dentro del proceso. Y nosotros debemos escuchar primero qué sabe él, porque si él no sabe nada, ¿para qué lo llevamos? Entonces no tiene sentido. Bueno, aquí está el interrogatorio a Germán. Bueno, seguimos con todo esto que ya lo teníamos más o menos explicado en la anterior exposición. Después, bueno, luego de la práctica de pruebas documentales, bueno, aquí también habló el otro testigo, que era el vigilante, intervino el perito, eh, leyendo su dictamen pericial. Entonces, aquí, una vez terminó de intervenir el perito, el juez manifiesta: este despacho da por precluida la etapa de pruebas y a continuación se le concede el uso de la palabra a los señores apoderados para que precisen si existe hasta el momento alguna nulidad procesal. Nuevamente se hace el control de legalidad o la etapa de saneamiento del proceso. Aquí, en esta etapa, nuevamente se realiza. Entonces, acá sigue el juez diciendo: a continuación se le concede el uso de la palabra a los señores abogados para que realicen los alegatos de conclusión, iniciando con el apoderado de la parte demandante. Sobre estos alegatos explicamos algo aquí. Luego de la práctica de pruebas documentales, testimoniales, la inspección, se le otorgará el traslado a las partes para que presenten los alegatos de conclusión. Estos alegatos no se deben improvisar, estos son recomendaciones, pues debemos llevar unos alegatos fundamentados en lo que ha acontecido en el proceso y complementarlos con lo que ocurre en la audiencia. Luego de los 20 minutos que tiene cada parte para sus alegatos, el juez dictará fallo. Efectivamente, así sucede. Miren, aquí están los alegatos de ambas partes y aquí viene ya el fallo del señor juez. Entonces, esto sería la exposición. Yo les recomiendo que lean esto que les he puesto aquí a los laditos. De todas maneras, se los voy a mandar en un documento aparte, completico. Mañana o el martes nos reunimos si a ustedes les parece bien.